Los misterios antiguos continúan resonando a través de algunos de los yacimientos arqueológicos más famosos de la Tierra. Desde las masivas terrazas de piedra de Machu Picchu hasta los bloques precisamente cortados de Pumapunku y los enigmáticos alineamientos de Göbekli Tepe, estos lugares desafían nuestra comprensión de la ingeniería antigua y el conocimiento humano. Muchas de estas estructuras fueron construidas hace miles de años, mucho antes de que existieran las máquinas modernas o las herramientas avanzadas. Sin embargo, sus piedras encajan con una precisión asombrosa. Sus trazados siguen patrones celestes y sus verdaderos propósitos siguen siendo debatidos por los investigadores de hoy. Estos yacimientos antiguos son más que puntos de referencia históricos. Son fragmentos de un olvidado capítulo de la historia humana que plantean una pregunta simple pero poderosa. ¿Cuánto sabía verdaderamente el mundo antiguo? Choquequirao, la ciudad sagrada hermana de Machu Picchu. En lo alto de las remotas montañas del sur de Perú, donde los Andes comienzan a disolverse en el denso borde verde de la cuenca del Amazonas, existe un lugar que se siente suspendido entre el mito y la historia. Oculta entre nubes, acantilados y espesa vegetación selvática, yace Choquequirao, una antigua ciudad inca tan aislada que incluso hoy llegar a ella requiere días de trekking a través de uno de los paisajes más escarpados de América del Sur. A diferencia de la famosa Machu Picchu, que recibe millones de visitantes cada año, Choquequirao permanece tranquila, misteriosa y en gran medida inexplorada. Los arqueólogos la llaman a menudo la ciudad hermana sagrada de Machu Picchu. Sin embargo, en muchos aspectos es incluso más enigmática. Gran parte de la ciudad todavía duerme bajo el bosque y el suelo, dejando a los historiadores con solo fragmentos de una historia mucho más grande que aún no ha sido completamente descubierta. El redescubrimiento moderno de Choquequirao se desarrolló gradualmente más que a través de un único momento dramático. Las comunidades andinas locales conocían desde hacía mucho tiempo las ruinas ocultas en lo alto del cañón del río Apurímac, pero el mundo exterior permaneció en gran medida ajeno a su escala e importancia durante siglos. A principios del siglo XVIII, exploradores españoles que viajaban por la región registraron vagas referencias a estructuras de piedra abandonadas en las montañas, aunque nunca las mapearon ni las estudiaron adecuadamente. No fue hasta 1834 que un explorador francés llamado Eugène de Sartix describió las ruinas en informes escritos después de visitar la zona durante sus viajes por Perú. Incluso entonces, el yacimiento atrajo poca atención. Las montañas alrededor de Choquequirao eran remotas, difíciles de acceder y políticamente inestables durante ese periodo, haciendo que una investigación arqueológica seria fuera casi imposible. El interés regresó lentamente a principios del siglo XX, cuando el explorador americano Hiram Bingham viajó por los Andes buscando el legendario último refugio del Imperio Inca. Bingham acabaría ganando fama mundial por llevar Machu Picchu a la atención global en 1911, pero durante sus expediciones también escuchó rumores de otro vasto complejo oculto más profundamente en la cordillera de Vilcabamba. Aunque pasó brevemente por la región donde se encuentra Choquequirao, la densa selva y la falta de tiempo impidieron una investigación exhaustiva. Como resultado, las ruinas permanecieron en gran medida desconocidas para el mundo más amplio durante décadas más. El trabajo arqueológico sistemático en Choquequirao solo comenzó en las décadas de 1970 y 1980, cuando los investigadores peruanos y los equipos internacionales comenzaron a despejar la vegetación de las terrazas y estructuras de piedra dispersas por la cresta de la montaña. Lo que descubrieron fue asombroso. La ciudad se extendía por una vasta área de laderas empinadas y mesetas naturales con vistas al inmenso cañón del Apurímac, una de las gargantas fluviales más profundas de las Américas. Escaleras de piedra trepaban por la ladera de la montaña. Las terrazas caían en cascada por las laderas como escalones gigantes tallados en la tierra. Templos, plazas y distritos residenciales aparecían a medida que la selva era gradualmente empujada hacia atrás. Cada muro recién descubierto sugería que Choquequirao era mucho más grande y más compleja de lo que nadie había imaginado previamente. Incluso hoy en día, los arqueólogos estiman que solo alrededor del 30% del yacimiento ha sido excavado. El 70% restante todavía yace enterrado bajo capas de vegetación y suelo.
Uno de los primeros misterios que rodea a Choquequirao es su ubicación. La ciudad se asienta a más de 3.000 metros sobre el nivel del mar en una estrecha cresta dentro de la cordillera de Vilcabamba de los Andes. En un lado yace el profundo cañón excavado por el río Apurímac, cuyas poderosas aguas fluyen cientos de metros más abajo de las ruinas, y en el otro lado yacen empinadas montañas cubiertas de densa vegetación. Construir un gran complejo urbano en tal lugar habría requerido una planificación, un trabajo y una coordinación logística extraordinarios. La civilización inca no tenía transporte con ruedas, ni herramientas de hierro, ni animales de carga capaces de transportar cargas pesadas a través de un terreno extremo. Sin embargo, de alguna manera lograron mover enormes cantidades de piedra, darles forma con precisión y ensamblarlas en duraderas estructuras arquitectónicas que han sobrevivido siglos de terremotos y condiciones meteorológicas adversas. Las terrazas agrícolas de Choquequirao demuestran otro notable logro. Cientos de terrazas caen en cascada por las laderas de las montañas en cuidadosamente diseñadas capas pensadas para prevenir la erosión mientras se maximizaba la tierra de cultivo utilizable. Cada terraza contiene sistemas de drenaje complejos que permiten que el agua de lluvia pase con seguridad a través del suelo sin desestabilizar las laderas. Estas plataformas agrícolas no solo eran funcionales, sino también organizadas estéticamente, formando patrones geométricos que hacen eco de la tradición inca de integrar la arquitectura con el paisaje circundante. Entre las características más inusuales de Choquequirao se encuentran los famosos mosaicos de piedra incrustados en ciertas terrazas. Desde la distancia, bloques de caliza blanca dispuestos dentro de muros de piedra más oscura crean las formas de llamas caminando por la ladera de la montaña. Estas grandes figuras no son esculturas colocadas sobre las terrazas, sino diseños construidos directamente en sus muros de contención. El propósito de estas imágenes sigue siendo incierto. Algunos investigadores creen que pueden haber tenido un significado simbólico relacionado con la vida pastoral, ya que las llamas eran animales esenciales en la cultura andina. Otros sospechan que los diseños pueden haber tenido una importancia ceremonial o espiritual conectada al paisaje sagrado que rodeaba la ciudad. Sea cual sea su significado, estos mosaicos representan una de las expresiones artísticas más distintivas encontradas en cualquier yacimiento arqueológico inca. Cuando se compara con Machu Picchu, Choquequirao revela tanto similitudes llamativas como diferencias intrigantes. Ambas ciudades fueron construidas durante el apogeo del Imperio Inca en el siglo XV y comparten técnicas arquitectónicas similares, incluyendo mampostería de piedra finamente cortada, plazas ceremoniales y sistemas de terrazas complejos. Sin embargo, Choquequirao parece cubrir un área incluso más grande que Machu Picchu, lo que sugiere que pudo haber albergado a una población significativa o desempeñado un papel administrativo importante dentro del imperio. Algunos historiadores creen que Choquequirao funcionó como una puerta de entrada importante entre los Altos Andes y las tierras bajas tropicales de la cuenca del Amazonas. La ubicación habría permitido a los incas controlar las rutas comerciales que transportaban bienes como hojas de coca, plantas medicinales, plumas y otros valiosos recursos de la selva tropical hacia el corazón imperial. A pesar de décadas de investigación, muchas preguntas fundamentales siguen sin respuesta. Los arqueólogos todavía debaten el preciso papel político y ceremonial de la ciudad. Son inciertos sobre cuán grande pudo haber sido su población, cuánto tiempo permaneció habitada y si hay estructuras ceremoniales adicionales ocultas bajo la selva. Cada temporada de excavación revela nuevas escaleras, muros y cámaras. Sin embargo, estos descubrimientos a menudo plantean tantas preguntas como responden. Choquequirao no es simplemente una reliquia del mundo inca. Es un recordatorio de que incluso hoy, en una era de satélites y exploración global, capítulos enteros de la historia humana pueden seguir ocultos en las montañas, esperando pacientemente ser redescubiertos. Crac de los Caballeros, la fortaleza invencible de las cruzadas. En lo alto de las áridas colinas del oeste de Siria, donde las montañas descienden lentamente hacia la costa mediterránea, se alza una fortaleza que parece menos un edificio y más una extensión tallada de la propia tierra. Masivos muros de piedra se elevan desde la cresta. Las torres se curvan hacia afuera como puños apretados y gruesas murallas rodean la cima en capas de caliza pálida.
Desde la distancia parece casi indestructible, como si siempre hubiera estado ahí, contemplando cómo se desenvolvían los siglos a sus pies. Este es el Crac de los Caballeros, descrito a menudo por los historiadores como la fortaleza medieval más formidable jamás construida. Sin embargo, más allá de su imponente apariencia, yace una historia más profunda, llena de brillantez, de ingeniería, previsión estratégica y preguntas persistentes sobre cómo se creó tan compleja obra maestra defensiva hace casi 1 millar de años. A diferencia de muchos yacimientos antiguos que desaparecieron durante siglos antes de ser redescubiertos, el Crac de los Caballeros nunca se perdió verdaderamente en la historia. Su presencia fue registrada durante la turbulenta era de las Cruzadas, cuando los ejércitos de Europa y Oriente Medio luchaban por el control de Tierra Santa. El propio yacimiento fue fortalecido por primera vez alrededor del año 1031 por tropas kurdas al servicio de los gobernantes de la región. Más tarde, en el siglo XII, la fortaleza quedó bajo el control de una poderosa orden militar conocida como los Caballeros Hospitalarios. Estos monjes guerreros transformaron la plaza fuerte en lo alto de la colina en algo extraordinario. A lo largo de décadas de construcción, expandieron y reforzaron el castillo hasta que se convirtió en un colosal complejo defensivo capaz de albergar a miles de soldados. La comprensión arqueológica moderna de la fortaleza no se desarrolló completamente hasta el siglo XIX, cuando los historiadores y exploradores europeos que viajaban por Oriente Medio comenzaron a documentar las ruinas cruzadas dispersas por la región. El arqueólogo francés Paul Deschamps desempeñó un papel importante en el estudio y la cartografía del Crac de los Caballeros a principios del siglo XX, revelando que la fortaleza representaba uno de los diseños militares más sofisticados del mundo medieval. Uno de los mayores misterios que rodean al Crac de los Caballeros reside en su diseño. La fortaleza utiliza lo que los historiadores modernos llaman un sistema de defensa concéntrica, un concepto que se siente sorprendentemente avanzado para su época. 2 masivos anillos de muros rodean la plaza fuerte central. El muro exterior forma la primera línea de defensa, mientras que un segundo muro más alto se alza detrás como un escudo interior. Entre ellos yace un estrecho corredor defensivo. Si un ejército invasor lograba traspasar el muro exterior, se encontraría atrapado en una zona mortal, donde los defensores en las murallas interiores podían disparar flechas, piedras y líquidos hirvientes desde arriba. Este sistema de defensa por capas creaba un campo de batalla donde los atacantes estaban constantemente expuestos, mientras los defensores permanecían protegidos. Aunque este concepto apareció más tarde en otros castillos medievales, el Crac representa uno de los ejemplos más tempranos y más perfeccionados. La escala misma de su construcción plantea otro enigma. Los muros de la fortaleza tienen varios metros de grosor en algunos lugares, construidos con enormes bloques de caliza cuidadosamente encajados entre sí. Algunas torres se elevan casi 30 metros de altura, mientras que los muros exteriores curvados fueron diseñados específicamente para desviar el impacto de las armas de asedio. Construir tal fortaleza en una remota cresta habría requerido transportar miles de toneladas de piedra cuesta arriba sin la ayuda de la maquinaria moderna. Los historiadores creen que estuvieron involucrados cientos de trabajadores y animales. Sin embargo, la logística de organizar una operación tan masiva en el siglo XII sigue siendo difícil de reconstruir completamente. En el interior de la fortaleza, la complejidad continúa. El Crac de los Caballeros no era simplemente un puesto militar avanzado. Funcionaba más como una ciudad fortificada. Vastas salas abovedadas proporcionaban refugio a los soldados. Las salas de almacenamiento contenían grano y provisiones, y los establos albergaban caballos para la guarnición. El agua de lluvia era recogida a través de un ingenioso sistema de drenaje que dirigía el agua hacia sistemas subterráneos, garantizando un suministro confiable durante los largos asedios. Algunas estimaciones sugieren que la fortaleza podía sostener a una población de casi 2.000 personas durante periodos prolongados sin apoyo exterior. Para una estructura medieval construida en una región relativamente árida, este nivel de autosuficiencia es notable. Su ubicación estratégica también contribuyó a su reputación como plaza fuerte casi invencible. Desde las torres del castillo, los defensores podían observar los valles circundantes y los pasos de montaña durante muchos kilómetros.
Cualquier ejército que se acercara sería detectado mucho antes de llegar a los muros. La fortaleza controlaba un corredor crítico que conectaba el interior de Siria con la costa mediterránea, convirtiéndola en un punto defensivo clave durante la era de las cruzadas. Cuando los historiadores comparan el crack de los caballeros con otros castillos de la misma era, su sofisticación se vuelve aún más clara. Muchas fortalezas europeas construidas durante los siglos XII y XIII dependían de muros simples o de trazados defensivos más sencillos. Incluso plazas fuertes famosas, como el Castillo Gaillard, construido por Ricardo Corazón de León en Francia, usaban ideas defensivas avanzadas pero carecían de la perfección concéntrica completa vista en el crack. Muchos historiadores lo consideran, por tanto, la evolución definitiva de la arquitectura militar cruzada. A pesar de sus formidables defensas, la fortaleza acabó cayendo. En el año 1271, el poderoso gobernante mameluco Baibars capturó el crack de los caballeros, pero la forma en que ocurrió añade otra capa a la leyenda del castillo. Los relatos históricos sugieren que Baibars no traspasó la fortaleza por la fuerza bruta. En cambio, supuestamente usó tácticas psicológicas enviando una carta falsificada afirmando que el liderazgo cruzado había ordenado a la guarnición que se rindiera. Creyendo que el mensaje era auténtico, los defensores abandonaron la fortaleza. Si la historia es cierta, sugiere que incluso uno de los ejércitos más poderosos del Oriente Medio medieval no podía superar fácilmente al crack de los caballeros mediante un asalto directo. Hoy, la fortaleza todavía se alza, marcada por siglos de conflicto, pero asombrosamente intacta. Reconociendo su importancia histórica, la UNESCO designó al crack de los caballeros como Patrimonio de la Humanidad. Sus muros encarnan un nivel de planificación que parece casi moderno. Su sistema defensivo refleja una profunda comprensión de la guerra, y su construcción revela las inmensas capacidades organizativas del mundo medieval. La Gran Muralla de Gorgán, la Serpiente Roja de Irán. A través de las ventosas llanuras del norte de Irán, donde las fértiles tierras cerca del mar Caspio se van desvaneciendo hacia la vasta estepa de Asia Central, yace la olvidada huella de una de las estructuras defensivas más grandes jamás construidas por manos humanas. Se extiende por el paisaje como una cicatriz desvanecida, a veces visible como una baja cresta de ladrillo rojo, a veces desapareciendo bajo las tierras de cultivo y el polvo. Durante siglos, los viajeros pasaban junto a estos fragmentos sin entender completamente lo que estaban viendo. Sin embargo, esta estructura formó en su día una barrera colosal que protegía la frontera de un imperio. Conocida hoy como la Gran Muralla de Gorgán, es uno de los logros de ingeniería más asombrosos y menos reconocidos del mundo antiguo. Desde arriba, la muralla revela su verdadera escala. Corre durante casi 200 kilómetros, comenzando cerca de las orillas surorientales del mar Caspio y extendiéndose hacia el este a través de la llanura de Gorgán hacia las estribaciones de las montañas Alborz. Construida principalmente de ladrillo rojo cocido, la muralla serpentea por el terreno en largas líneas ininterrumpidas, ganándose el apodo de la Serpiente Roja. Su inmensa longitud la convierte en una de las murallas defensivas más largas jamás construidas en la antigüedad, solo superada por la famosa Gran Muralla China. Sin embargo, a pesar de su extraordinaria escala, la Gran Muralla de Gorgán permaneció en gran medida olvidada por la historia hasta tiempos relativamente recientes. El primer intento moderno de documentar la muralla comenzó en el siglo XIX, cuando los viajeros europeos que exploraban el norte de Persia notaron inusuales crestas lineales que corrían por el paisaje. En 1837, el oficial y explorador británico Alexander Burns registró descripciones de una misteriosa pared roja en la región mientras viajaba por los territorios persas. Sin embargo, estas primeras observaciones siguieron siendo incompletas y especulativas. La verdadera extensión de la estructura no se entendería durante más de un siglo. Fue solo en el siglo XX, con la llegada de la fotografía aérea, y más tarde las imágenes satelitales, que los investigadores finalmente comenzaron a comprender la escala monumental de la muralla. Las largas líneas de tierra rojiza se hicieron claramente visibles desde el aire, revelando una estructura mucho más grande de lo que nadie había imaginado previamente. Las investigaciones arqueológicas realizadas a finales del siglo XX y principios del XXI confirmaron que la muralla databa de la era del poderoso imperio sasánida.
muy probablemente construida entre los siglos V y VI después de Cristo. Durante este periodo, el imperio sasánida se alzaba como una de las grandes superpotencias del mundo antiguo, rivalizando con el poderío del imperio romano en el oeste y enfrentándose a las fuerzas nómadas a través de las fronteras septentrionales de Asia Central. Pero la muralla en sí misma era mucho más que una simple barrera defensiva. Las excavaciones han revelado un sofisticado paisaje militar construido a su alrededor. A intervalos regulares a lo largo de su longitud se encuentran los restos de grandes fortalezas rectangulares, cada una cuidadosamente posicionada para controlar secciones de la frontera. Los arqueólogos han identificado más de 30 fortalezas mayores asociadas con la muralla, algunas cubriendo vastas áreas capaces de albergar a cientos, quizás incluso miles de soldados. De estar completamente dotadas, las guarniciones a lo largo de esta frontera pueden haber sumado decenas de miles. En efecto, la Gran Muralla de Gorgán funcionó no simplemente como una muralla, sino como un inmenso sistema de frontera fortificada diseñado para controlar el movimiento, vigilar la frontera y proyectar el poder imperial en la región circundante. Uno de los misterios más notables de la muralla reside en cómo fue construida. La construcción requirió una enorme cantidad de materiales, especialmente ladrillos. Sin embargo, en lugar de transportar estos ladrillos a grandes distancias, los constructores crearon una extensa red de hornos directamente junto a la propia muralla. Los arqueólogos han descubierto los restos de cientos de hornos de ladrillos antiguos dispersos a lo largo de la ruta de la muralla. Estos hornos produjeron millones de ladrillos rojos con una forma precisa, formando lo que parece haber sido un sistema de producción altamente organizado que operaba a una escala casi industrial. La planificación logística requerida para tal empresa plantea preguntas fascinantes sobre las capacidades administrativas del Estado sasánida. Organizar la mano de obra, obtener arcilla, alimentar los hornos y transportar los ladrillos terminados a lo largo de cientos de kilómetros habría requerido un nivel de coordinación que rivaliza con los proyectos de infraestructura de las más avanzadas civilizaciones antiguas. Igualmente intrigante es la presencia de un elaborado sistema de gestión del agua asociado con la muralla. Corriendo paralelo a grandes secciones de la fortificación, hay un canal artificial que se extiende a distancias extraordinarias a través de la llanura de Gorgán. Este canal pudo haber servido a varios propósitos: abastecer de agua a los soldados estacionados a lo largo de la frontera, apoyar la agricultura para las comunidades militares o incluso funcionar como un foso defensivo en ciertas áreas. La existencia de un sistema de agua artificial tan grande sugiere que la muralla estaba integrada en un panorama más amplio de logística militar y gestión ambiental. Quizás el mayor misterio que rodea a la muralla concierne al enemigo para el que fue construida. La frontera septentrional del Imperio sasánida se enfrentaba a las abiertas praderas de Asia Central, una región históricamente habitada por poderosos grupos nómadas. Entre los más temidos de estos estaban los heftalitas, a veces llamados los hunos blancos, que barrieron grandes partes de Asia durante la Antigüedad tardía. Los registros históricos describen intensos conflictos entre estas fuerzas nómadas y los gobernantes sasánidas. Muchos historiadores creen que la Gran Muralla de Gorgán fue construida como una masiva línea defensiva destinada a frenar o bloquear las incursiones de tales grupos que se desplazaban hacia el sur, hacia las ricas tierras de Persia. Sin embargo, a pesar de su imponente escala, el registro arqueológico contiene sorprendentemente pocas evidencias de grandes batallas que tuvieran lugar directamente a lo largo de la muralla. Hay pocas señales de destrucción generalizada o conflicto violento en los yacimientos de las fortalezas. Esta ausencia de restos dramáticos de campos de batalla ha llevado a algunos estudiosos a proponer que la muralla pudo haber servido más como sistema de control fronterizo y vigilancia que como una última línea de defensa desesperada. Murud Jangira, la fortaleza que el océano nunca pudo conquistar. A las intranquilas aguas del mar Arábigo, justo frente a la costa occidental de la India, se alza una fortaleza que parece casi imposible. Emergiendo directamente del océano sobre una solitaria isla rocosa, rodeada de olas y viento, los muros de Murud Jangira parecen menos una construcción humana y más una extensión natural de la piedra que hay debajo. Desde la distancia, parece impenetrable, un oscuro anillo de basalto que emerge del mar.
Durante siglos, los marineros que se acercaban a la costa de Maharashtra veían estos muros y se preguntaban lo mismo que los historiadores todavía se preguntan hoy. ¿Cómo logró alguien construir algo así en medio del océano? La historia de Murud Jahangir comienza mucho antes de que aparecieran sus masivos muros de piedra. Según los relatos regionales, la estructura más temprana sobre este afloramiento rocoso no era una gran fortaleza, sino una pequeña fortificación de madera construida por pescadores locales alrededor del siglo XV. Estos pescadores pertenecían a una comunidad marítima conocida como los colis, quienes usaron el pequeño fuerte para protegerse de los piratas y asaltantes que frecuentemente merodeaban por la costa. En ese momento, la estructura era simple, poco más que un puesto defensivo en una isla rocosa dentada que proporcionaba un puesto de vigilancia natural sobre el mar. Pero la importancia estratégica de esta ubicación pronto quedó clara. La isla se encontraba a lo largo de importantes rutas comerciales marítimas que conectaban la península arábiga, el África Oriental y el subcontinente indio. Quien controlara esta pequeña roca podía observar los barcos que se desplazaban por la costa y dominar las aguas circundantes. Eventualmente, la pequeña estructura de madera atrajo la atención de un poderoso grupo conocido como los Sidis, una comunidad de origen africano que había ascendido a posiciones de influencia militar en la región del Deccan. A principios del siglo XVII, los Sidis decidieron transformar el modesto puesto avanzado en algo mucho más formidable. Usando masivos bloques de basalto extraídos del continente, comenzaron a construir una fortaleza directamente sobre la isla rocosa. El proyecto se convertiría en uno de los esfuerzos de ingeniería más asombrosos a lo largo de la costa occidental de la India. Transportar enormes bloques de piedra a través de aguas abiertas sin grúas modernas, barcazas ni equipos mecanizados ya era un enorme desafío. Sin embargo, los constructores lograron no solo mover los materiales, sino también ensamblarlos en muros que se elevaban más de 12 metros sobre el mar. Incluso hoy en día, los historiadores luchan por comprender completamente cómo se organizó el proceso de construcción. La isla se encuentra en aguas constantemente azotadas por mareas y olas, y la superficie rocosa es irregular y está expuesta. Construir cimientos estables en tales condiciones habría requerido un tiempo cuidadoso, una planificación intrincada y un nivel extraordinario de coordinación. Algunos investigadores creen que plataformas y andamiajes de madera temporales pueden haber sido construidos alrededor de la roca durante la marea baja, lo que permitía a los trabajadores dar forma gradualmente y reforzar la base antes de erigir los masivos muros de piedra. Cuando se completó la construcción, Murud Jahangir se había convertido en una de las fortalezas marítimas más formidables jamás construidas en el Océano Índico. Sus muros formaban una poderosa barrera circular alrededor de la isla, puntuada por 19 masivos bastiones que permitían a los defensores disparar en todas las direcciones. Estos bastiones estaban cuidadosamente posicionados de manera que ningún barco que se acercara pudiera encontrar un punto ciego. Cualquier embarcación que intentara aproximarse a la fortaleza quedaría inmediatamente bajo el fuego cruzado desde múltiples ángulos. Dentro de los muros, la fortaleza no era simplemente un puesto militar, sino un asentamiento autosuficiente. Cuarteles, patios, mezquitas, cámaras de almacenamiento y habitaciones llenaban el espacio interior. Lo más notable era que existían varios depósitos de agua dulce dentro de la propia fortaleza. Este detalle ha desconcertado a muchos visitantes e historiadores por igual. Toda la estructura está rodeada de agua salada. Sin embargo, estos depósitos contienen agua dulce que se mantuvo utilizable durante siglos. Algunos creen que aprovechan manantiales subterráneos naturales, mientras que otros sospechan que hay un sofisticado sistema de recolección de agua de lluvia cuidadosamente integrado en la arquitectura. Cualquiera que sea la explicación, la presencia de agua dulce aumentó drásticamente la fortaleza defensiva de la Plaza Fuerte. Los ejércitos podían asediar la isla, pero los defensores tenían acceso al agua y a las provisiones almacenadas dentro de los muros. Combinado con la posición de la fortaleza en mar abierto, esto hizo a Murud Jahangir increíblemente difícil de conquistar. Y de hecho, la historia registra un hecho notable.
A pesar de los repetidos intentos de poderosos imperios, Murud Jangira nunca fue capturada con éxito mediante un asalto militar directo. A lo largo de los siglos XVII y XVIII, la fortaleza estuvo en el centro de las luchas de poder regionales. El ascendente imperio maratha, liderado por el legendario rey guerrero Shivaji, intentó varias veces apoderarse de la isla. Shivaji reconocía que controlar Murud Jangira le daría a su armada una ventaja estratégica sobre las potencias rivales a lo largo de la costa. Sin embargo, todos los intentos fracasaron. Los defensores de la fortaleza usaron sus imponentes muros, sus pesados cañones y sus naturales defensas marítimas para rechazar cada ataque. Más tarde, tanto el Imperio Mughal como las potencias coloniales europeas como Portugal y Gran Bretaña mostraron interés en la fortaleza, pero ninguno logró tomarla por la fuerza. Otro rasgo curioso de la fortaleza es su entrada principal. Desde las aguas abiertas, la puerta es casi imposible de detectar. Oculta cuidadosamente dentro de la curvatura de los muros, fue diseñada para permanecer invisible a los barcos que se acercaban hasta que ya estaban cerca de la estructura. Este inteligente diseño reducía el riesgo de ataques de cañones directos contra la puerta, que era tradicionalmente el punto más débil de cualquier fortaleza. Dentro de los propios bastiones se montaron enormes cañones para custodiar las aguas circundantes. Algunos de estos cañones permanecen en su lugar hoy en día, incluido el famoso cañón Kalal Bangadi, cuyo masivo cañón de metal todavía apunta hacia el horizonte como si estuviera listo para disparar una vez más. El enorme tamaño de estas armas plantea más preguntas sobre las capacidades metalúrgicas disponibles en la época. Fundir cañones tan grandes requería un control preciso de la temperatura y los materiales, lo que sugería técnicas de fundición avanzadas. Prambanan, el templo que desafió al tiempo en Java. A través de las fértiles llanuras del centro de Java, donde las montañas volcánicas se elevan sobre bosques y arrozales, un bosque de torres de piedra perfora el cielo. A primera vista, parecen casi imposiblemente delicadas, como si estuvieran talladas de sombras más que de roca. Sin embargo, estas estructuras se han mantenido aquí durante más de 1000 años, resistiendo terremotos, tormentas tropicales y la lenta erosión del tiempo. Este es Prambanan, el mayor complejo de templos hinduistas de Indonesia y uno de los paisajes sagrados más extraordinarios jamás creados en el sureste asiático. Pero más allá de su belleza, yace una historia más profunda, de reinos olvidados, redescubrimiento e ingeniería antigua que todavía desconcerta a los historiadores de hoy. Los orígenes de Prambanan se remontan al siglo IX, durante el apogeo del reino de Mataram en el centro de Java. En aquella época, esta región era una encrucijada de cultura y religión. El hinduismo y el budismo florecían por toda la isla, respaldados por poderosas dinastías que buscaban expresar su autoridad a través de la arquitectura monumental. Los gobernantes de la dinastía Sanjaya, devotos seguidores de las tradiciones hindúes, encargaron la construcción de Prambanan como una vasta ciudad de templos dedicada principalmente al dios Shiva. Con casi 47 metros de altura, el templo central de Shiva domina el complejo como una montaña de piedra rodeada de templos que honran a Vishnu, Brahma y una red de santuarios más pequeños dispuestos en un preciso orden geométrico. Lo que hace notable este logro es la enorme escala del proyecto. El complejo original de Prambanan contenía más de 200 templos construidos con millones de bloques de piedra andesita volcánica. Estas piedras no estaban unidas con mortero, en cambio fueron cortadas con una precisión extraordinaria y bloqueadas entre sí a través de juntas y ranuras de encaje. El resultado fue una estructura capaz de resistir siglos de actividad sísmica en una de las regiones geológicamente más inestables de la Tierra. Incluso los ingenieros modernos que estudian el yacimiento han expresado admiración por la lógica estructural incorporada en el diseño antiguo. Y sin embargo, para toda su grandiosidad, Prambanan no permaneció en uso por mucho tiempo. Dentro de unos pocos siglos después de su construcción, el complejo fue misteriosamente abandonado. Los registros históricos sugieren que en algún momento, alrededor del siglo X, el centro político del reino de Mataram se trasladó hacia el este por la isla de Java. Los estudiosos debaten por qué ocurrió esto. Algunos señalan las violentas erupciones del cercano Monte Merapi,
uno de los volcanes más activos de Indonesia, que pueden haber devastado la región circundante. Otros creen que las luchas políticas internas obligaron a la corte real a reubicarse. Cualquiera que fuera la causa, Prambanan fue cayendo gradualmente en el silencio. Sin mantenimiento, los terremotos y la vegetación tropical comenzaron a reclamar los templos, reduciendo gran parte del complejo a escombros. Durante cientos de años, el yacimiento se fue desvaneciendo en la leyenda. Uno de los mitos más famosos habla de una princesa llamada Roro Yongrang, cuya belleza cautivó a un poderoso príncipe. Según el relato, ella accedió a casarse con él solo si podía construir 1000 templos en una sola noche. Con ayuda sobrenatural, el príncipe casi completó la tarea imposible. Temiendo perder su libertad, la princesa lo engañó haciendo que pareciera que había llegado el amanecer. Furioso ante el engaño, el príncipe la convirtió en piedra, creando la estatua final que completó los 1000 templos. Incluso hoy, los visitantes del templo de Shiva contemplan una estatua que la tradición local afirma que es la princesa petrificada. El redescubrimiento histórico de Prambanan ocurrió mucho más tarde, durante el siglo XIX. En 1812, durante la breve administración británica de Java, el gobernador de la isla, Thomas Stamford Raffles, desarrolló una fascinación por las antiguas ruinas dispersas por la región. Actuando sobre los informes de los aldeanos locales, Raffles ordenó un estudio de un misterioso complejo de piedra parcialmente enterrado en la vegetación cerca del pueblo de Prambanan. El ingeniero holandés H. C. Cornelius dirigió el primer despeje sistemático del yacimiento. Los trabajadores cortaron la densa jungla y retiraron enormes cantidades de tierra y piedra derrumbada, revelando imponentes templos que habían estado ocultos durante siglos. Los misterios que rodean a Prambanan comienzan con la pregunta de cómo pudo haberse construido una estructura tan masiva en el siglo IX con las herramientas disponibles en la época. Las piedras de andesita utilizadas en la construcción probablemente provenían de fuentes volcánicas cercanas. Sin embargo, la logística de extraer, transportar y ensamblar millones de bloques, precisamente cortados, sigue siendo solo parcialmente comprendida. A diferencia de muchas estructuras antiguas que dependen de mortero espeso u hormigón, Prambanan depende enteramente de la cuidadosa conformación de las superficies de piedra para que se interbloqueen bajo su propio peso. Esta técnica se asemeja a los métodos de construcción vistos en partes de la India y Camboya, pero el sistema exacto utilizado aquí parece adaptado de forma única al entorno propenso a terremotos de Java. Otro enigma reside en el detalle artístico tallado en las paredes del templo. Cientos de metros de paneles de bajorrelieve representan escenas del antiguo épico hindú Ramayana. Los tallados se despliegan como una narración visual, guiando a los visitantes en el sentido de las agujas del reloj alrededor de las galerías del templo a medida que la historia progresa escena por escena. La calidad de estos tallados rivaliza con los mejores relieves en piedra del sur de Asia, planteando preguntas sobre el intercambio de conocimientos artísticos a través del Océano Índico. Las comparaciones con otros yacimientos religiosos monumentales de la misma era revelan tanto similitudes como diferencias llamativas. En Camboya, los templos de Angkor surgirían 2 siglos después, culminando eventualmente en el vasto complejo del templo de Angkor Wat. Al igual que Prambanan, los templos de Angkor reflejan el simbolismo cósmico, representando el sagrado monte Meru en el centro del universo hindú. Sin embargo, la arquitectura de Prambanan parece más verticalmente dramática, con esbeltas torres que se elevan abruptamente hacia arriba en lugar de extenderse por amplias terrazas. Cerca de Prambanan, a solo unos 40 kilómetros, se alza otra estructura extraordinaria: Borobudur, el mayor templo budista jamás construido. Construido ligeramente antes, Borobudur representa una tradición religiosa completamente diferente y sin embargo comparte ciertos conceptos arquitectónicos con Prambanan. Ambos complejos dependen de una geometría cuidadosamente dispuesta y un simbolismo cosmológico, lo que sugiere que los constructores de la antigua Java poseían una comprensión sofisticada del espacio sagrado que trascendía las religiones individuales. Quizás el aspecto más inquietante de Prambanan es con qué brusquedad sus creadores desaparecieron del registro histórico. Después del cambio político del siglo X, la construcción de templos hinduistas a gran escala en el centro de Java nunca volvió a la misma escala.
Cuando los exploradores europeos llegaron siglos después, el complejo ya era una ruina engullida por la vegetación. Hoy, Prambanan ha sido parcialmente restaurado a través de décadas de reconstrucción arqueológica, pero incluso cuando las torres se elevan de nuevo contra el cielo javanés, muchas preguntas siguen sin respuesta. ¿Cómo diseñaron los ingenieros del siglo IX estructuras capaces de sobrevivir a los terremotos durante más de un milenio? ¿Cómo lograron los artesanos tal precisión extraordinaria, tanto en arquitectura como en escultura? Y quizás lo más intrigante de todo, ¿por qué fue abandonada tan rápidamente una magnífica ciudad sagrada después de su creación? El Qutb Minar, la torre que desafía los siglos en Delhi. Por encima de las polvorientas llanuras del norte de la India, la imponente silueta del Qutb Minar se perfila casi irreal contra el horizonte de Delhi. A primera vista parece un monumento de elegancia simple, una alta torre de piedra roja grabada con delicadas tallas y coronada por balcones que se espiralan hacia el cielo. Pero cuanto más tiempo se estudia esta estructura, más preguntas plantea. Construida hace más de 8 siglos, en una era en que la arquitectura rara vez alcanzaba tales alturas, el Qutb Minar sigue siendo una de las torres de piedra más asombrosas jamás construidas en el mundo medieval. Su extraordinaria escala, su intrincada artesanía y las capas culturales ocultas dentro de sus piedras lo han convertido en algo más que un monumento. Es un rompecabezas de historia, ingeniería y poder que los estudiosos todavía intentan comprender completamente. La historia del Qutb Minar comienza a finales del siglo XII, durante un periodo de dramática transformación política en el norte de la India. En el año 1199, un gobernante llamado Qutb-ud-Din Aibak ordenó la construcción de una torre monumental en lo que más tarde se convertiría en el corazón del sultanato de Delhi. Aibak había ascendido de las filas de un esclavo militar hasta convertirse en una de las figuras más poderosas de la región. Y después de establecer el control sobre Delhi, buscó dejar atrás un símbolo de victoria y autoridad. La torre fue comenzada junto a una recién construida mezquita, conocida como la Mezquita de Quwwat-ul-Islam, una de las primeras estructuras islámicas de la región. Pero Aibak no vivió para ver la torre completada. Después de su muerte, el proyecto fue continuado y ampliado por su sucesor Iltutmish y posteriormente reparado y modificado por otros gobernantes a lo largo de los siglos. A diferencia de muchos monumentos antiguos que fueron redescubiertos después de siglos de abandono, el Qutb Minar nunca se perdió verdaderamente en la historia. Sin embargo, su importancia comenzó a atraer una atención académica más profunda durante el siglo XIX, cuando los arqueólogos e historiadores británicos empezaron a documentar sistemáticamente el patrimonio arquitectónico de la India. Los estudiosos que trabajaban bajo el estudio arqueológico de la India examinaron cuidadosamente la estructura, midieron sus proporciones y registraron las inscripciones talladas a lo largo de su superficie. Estos estudios revelaron un monumento mucho más complejo de lo que aparecía en un principio. La torre se eleva aproximadamente 72 m en el aire, convirtiéndola en el alminar de ladrillo más alto jamás construido en el mundo islámico. Su estructura consiste en 5 pisos distintos, cada uno separado por balcones salientes sostenidos por soportes elaboradamente tallados. Los niveles inferiores están construidos principalmente en arenisca roja, mientras que las secciones superiores incorporan mármol más claro y piedra añadidos durante restauraciones posteriores. Desde el exterior, la torre parece casi una columna acanalada con ejes alternativamente redondeados y angulares que se tuercen hacia arriba en un patrón rítmico. Este diseño no es meramente decorativo. Los ingenieros han señalado desde hace tiempo que el estrechamiento gradual de la torre, ancha en la base y estrecha en la parte superior, ayuda a distribuir el peso de manera eficiente, reduciendo el estrés estructural y mejorando la estabilidad. Lo que hace esto particularmente notable es la época en que fue construida la torre. A finales del siglo XII y principios del XIII, los proyectos arquitectónicos de tal altura eran extremadamente raros fuera de unas pocas civilizaciones importantes. Cubriendo casi cada centímetro de su superficie, hay bandas de intrincadas tallas, versos del Corán, patrones geométricos y diseños florales estilizados. Estas inscripciones se espiralan alrededor de la torre como cintas de piedra. La artesanía es extraordinaria, especialmente considerando la dureza de la arenisca utilizada. Cada banda tenía que ser tallada con precisión, manteniendo la curvatura de la superficie de la torre,
Incluso hoy en día, los especialistas debaten cómo los equipos de artesanos lograron tal precisión consistente mientras trabajaban a alturas crecientes a lo largo de una estructura cilíndrica. Otra capa de misterio reside en la propia identidad cultural del monumento. La torre se encuentra en un complejo que contiene fragmentos arquitectónicos de templos hindúes y jainistas mucho más antiguos. Las evidencias históricas sugieren que algunas de las columnas de piedra y materiales utilizados en los edificios cercanos fueron reutilizados de estructuras religiosas anteriores. Como resultado, el yacimiento muestra una inusual mezcla de tradiciones artísticas. La caligrafía islámica aparece junto a motivos decorativos enraizados en la arquitectura de templos indios. La coexistencia de estos estilos revela un periodo de intensa transición cultural en que los nuevos poderes políticos remodelaron el paisaje mientras seguían dependiendo de la artesanía y los materiales de las civilizaciones anteriores. Añadiendo intriga al complejo es la presencia de otro artefacto notable situado a corta distancia de la base de la torre, el notable pilar de hierro de Delhi. Esta antigua columna de hierro data de más de 1000 años antes de la construcción del Qutb Minar. A pesar de estar compuesta casi enteramente de hierro, la columna ha resistido la corrosión durante más de 16 siglos. Para los metalúrgicos, este fenómeno sigue siendo uno de los ejemplos más fascinantes de la metalurgia antigua. Su supervivencia desafía las suposiciones sobre las limitaciones tecnológicas de las primeras sociedades y añade otra capa de profundidad histórica al yacimiento. Cuando los estudiosos comparan el Qutb Minar con otras torres de su era, su singularidad se vuelve aún más clara. La arquitectura islámica medieval produjo muchos elegantes alminares de Asia Central a Persia. Sin embargo, pocos se acercaron a esta escala. El Qutb Minar se distingue como una estructura que combina influencias persas, de Asia Central e Indias, mientras alcanza una altura que pocos constructores contemporáneos intentaron. Fatehpur Sikri, la ciudad imperial que fue abandonada. En las llanuras del norte de la India, no lejos de la famosa ciudad de Agra, se alza un vasto complejo de arenisca roja que parece congelado en el tiempo. El viento se mueve tranquilamente por patios vacíos. Masivas puertas se elevan sobre silenciosas plazas. Palacios, mezquitas, salas de debate y residencias reales se extienden por una cresta que domina las llanuras circundantes. A primera vista, parece los restos de una civilización hace mucho perdida y enterrada por siglos. Sin embargo, la verdad es mucho más extraña. Toda esta ciudad fue en su día el corazón palpitante de uno de los imperios más poderosos de la Tierra, y luego, casi tan de repente como apareció, fue abandonada. Esta es Fatehpur Sikri, una ciudad real que vivió solo un breve momento en la historia, pero dejó atrás uno de los misterios arquitectónicos más intrigantes del mundo mogol. La historia comienza en la segunda mitad del siglo XVI durante el reinado del emperador mogol Akbar. Akbar gobernaba un imperio en rápida expansión que se extendía por gran parte del subcontinente indio. Su corte era poderosa, rica e intelectualmente vibrante, llena de estudiosos, artistas, arquitectos y filósofos de muchas culturas diferentes. Sin embargo, a pesar de su poder, Akbar enfrentaba una preocupación profundamente personal. No tenía heredero varón superviviente. Según los relatos históricos, viajó a un pequeño asentamiento cerca del pueblo de Sikri para buscar la bendición de un místico sufí llamado Shaikh Salim Chishti. El santo supuestamente predijo que el emperador pronto tendría un hijo. Cuando la profecía se cumplió y nació un príncipe, Akbar interpretó el evento como una señal del favor divino. En respuesta, decidió construir una capital imperial completamente nueva en el mismo lugar donde se había pronunciado la profecía. La construcción comenzó alrededor de 1569. Lo que siguió fue uno de los proyectos urbanos más ambiciosos de la era mogol. En aproximadamente 15 años, una extensa ciudad real surgió de la cresta rocosa sobre las llanuras. Masivas murallas rodeaban palacios, salas administrativas, aposentos reales, jardines, mezquitas, mercados y distritos residenciales. La ciudad fue nombrada Fatehpur Sikri, que significa aproximadamente Ciudad de la Victoria en Sikri, conmemorando tanto los éxitos militares de Akbar como el significado espiritual del yacimiento.
Incluso hoy en día, la escala del proyecto plantea preguntas. Construir una ciudad monumental en el siglo XVI requería enormes cantidades de trabajo y materiales. Miles de trabajadores extraían y daban forma a la arenisca roja de los depósitos cercanos. Los artesanos habilidosos tallaban elaborados patrones geométricos en pilares, pantallas y balcones. Los ingenieros diseñaban sistemas de drenaje, patios y depósitos de agua para apoyar a una población en crecimiento. Todo esto se logró sin maquinaria moderna. Entre las estructuras más llamativas de Fatehpur Sikri está la colosal puerta conocida como la Buland Darwaza. Elevándose a más de 50 m sobre el paisaje circundante, esta monumental entrada domina el horizonte. Construida para conmemorar la victoria de Akbar en Gujarat, la puerta no es meramente simbólica, demuestra las extraordinarias capacidades de ingeniería de los arquitectos mogoles. Sus masivos escalones de piedra conducen al gran complejo de la mezquita, donde los vastos patios en su día se llenaban de peregrinos y funcionarios de la corte. Incluso después de más de 4 siglos de meteorización, la estructura permanece en gran medida intacta. Otra estructura que sigue desconcertando a los historiadores es la sala conocida como el Diwan-i-Khas. En el centro de este edificio, relativamente modesto, se alza un único pilar imponente tallado con intrincados patrones que se espiralan hacia afuera como las ramas de un árbol. En la parte superior del pilar hay una plataforma circular conectada a las esquinas de la habitación por estrechos puentes de piedra. Según algunas interpretaciones, el propio Akbar se sentaba en la plataforma central mientras los asesores y los estudiosos se reunían alrededor de los bordes debatiendo asuntos de filosofía, religión y gobernanza. Akbar era conocido por fomentar el diálogo entre diferentes religiones incluyendo el Islam, el hinduismo, el cristianismo y el jainismo. Sin embargo, los historiadores siguen siendo inciertos sobre si la estructura verdaderamente servía a ese propósito o si su diseño tenía un significado más simbólico. Fatehpur Sikri también es notable por su único lenguaje arquitectónico. A diferencia de muchos monumentos mogoles que siguen fuertes influencias persas, esta ciudad mezcla múltiples tradiciones en un único diseño coherente. Las cúpulas persas se alzan junto a soportes y pilares de estilo hindú. Los elementos arquitectónicos rajputos aparecen en los balcones del palacio. Los diseños de patios de Asia Central se mezclan con motivos decorativos indios. El resultado es una ciudad que se siente menos como una expresión cultural única y más como una conversación entre civilizaciones. Sin embargo, el mayor misterio que rodea a Fatehpur Sikri no es cómo fue construida, sino por qué fue abandonada. Solo unos 14 años después de convertirse en capital imperial, la corte mogol se reubicó en otro lugar. Para principios del siglo XVII, la ciudad había caído en gran medida en el silencio. Los patios que en su día acogían ceremonias reales se convirtieron en espacios vacíos expuestos al sol y al viento. Los aposentos residenciales que en su día albergaban a nobles y sirvientes fueron gradualmente abandonados. Una ciudad construida con inmenso esfuerzo y ambición había sido dejada atrás casi tan rápidamente como apareció. Se han propuesto varias explicaciones. La teoría más citada sugiere que la región sufrió escasez crónica de agua. Fatehpur Sikri se asienta en una cresta rocosa donde las fuentes de agua fiables son limitadas. Aunque se construyeron depósitos y lagos artificiales para apoyar a la población, estos sistemas pueden no haber sido suficientes para una capital imperial permanente. Otros historiadores argumentan que la decisión fue principalmente estratégica. El imperio de Akbar se expandía hacia el noroeste y trasladar la capital más cerca de las fronteras militares puede haber sido más práctico. Pero ninguna explicación única resuelve completamente el misterio. Irónicamente, el abandono de esta ciudad también es la razón por la que sobrevive también hoy en día. A diferencia de muchas capitales antiguas que fueron continuamente reconstruidas y alteradas a lo largo de los siglos, Fatehpur Sikri fue esencialmente congelada en el tiempo. Sus palacios, patios, puertas y mezquitas permanecen en gran medida intactos, ofreciendo a los historiadores un raro atisbo de la planificación urbana y la imaginación arquitectónica del mundo mogol. Caminar por sus silenciosos corredores hoy se siente menos como visitar una ruina y más como entrar en un capítulo en pausa de la historia. Y en esa pregunta que sigue fascinando a historiadores y viajeros por igual, yace el misterio perdurable de Fatehpur Sikri, una ciudad que surgió de una profecía,
Floreció en la gloria imperial y luego se desvaneció en el silencio, dejando atrás un eco perfectamente preservado de la era mogol. Hemos llegado al final de este vídeo. Y ahora que ya conoces estos lugares que parecen estar más allá del alcance de cualquier explicación humana, ¿cuál de todos ellos te parece el más asombroso e imposible de comprender con los conocimientos que tenemos hoy? Déjanos tu respuesta en los comentarios. Gracias por vernos. Nos vemos en el próximo.